Hola a todos, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la primera clase virtual de la asignatura Gramática y Solfeo para las distintas áreas de la Escuela de Música del Centro Cultural La Quinta. Quiero comentarles que vamos a tener, debido a la situación por la que estamos atravesando, más o menos 6 sesiones virtuales como esta, y luego vamos a organizarnos en los diferentes grupos para tener una sesión de clase a la semana en el auditorio. Bueno, quiero comentarles que la clase de hoy va a ser un repaso, algo es sencillo, elemental, para que quienes ya tienen este conocimiento pues hagan un repaso, quienes no pues pongan un poco de atención y empiecen a reconocer los elementos que dan origen a la música. Estoy refiriendo al sonido y sus características. Vamos a hablar hoy de las características del sonido. Quiero invitarlos para esto a ver este pequeño video. Hola Happy amigos, ¿con ganas de aprender? Soy Dani y hoy quiero hablaros de... Bueno, mejor escuchar. Suena bien, ¿eh? Hoy quiero hablaros del sonido. Para que un sonido exista, tiene que haber alguien o algo que lo produzca, como esta guitarra, un medio por el que se transmita, como el aire, y por supuesto, un oído que lo reciba. Cuando pulso las cuerdas de mi guitarra, se producen unas vibraciones que viajan en forma de onda hasta nuestros oídos, por eso las escuchamos. La velocidad del sonido depende del medio por el que viajan. En los sólidos, como el hierro, las ondas sonoras van a gran velocidad. En los líquidos, como el agua, van un poco más despacio. Y en los gases, como el aire, es por donde van más lento. Pero, si el sonido son ondas, ¿por qué reconocemos los sonidos nada más escucharlos? ¿Por qué distinguimos la voz de nuestros padres o el ladrido de un perro? Pues muy fácil, los distinguimos por las cualidades o características de cada sonido. Estas cualidades son 3: intensidad, tono y timbre. La intensidad nos permite distinguir si un sonido es fuerte o débil. Gracias al tono, distinguimos si los sonidos son agudos o graves. Y por el timbre, diferenciamos quién o qué ha producido el sonido. Por ejemplo, si lo ha producido una flauta, una guitarra, un perro o un gato. Por último, y antes de despedirme, una curiosidad. ¿Sabéis qué es el eco? El eco es cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo y rebotan contra él, cambiando de dirección y escuchándose poco después de forma repetida. Eso es el eco y seguro que más de una vez lo habéis oído. Y si no, escuchad. ¡Happy Learning! ¡Happy Learning! ¡Qué guay! Adiós, Happy amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo!
Como acabamos de ver, la niña nos acaba de explicar cuáles son las características del sonido. Quiero comentarles que la Casa de la Cultura habilitó una plataforma, perdón por salirme del tema, para que ustedes ingresen, busquen el curso, descarguen los documentos o los elementos o los materiales de consulta y estudio para completar las actividades que van con esta clase virtual. Entonces les estaré dejando al final de la clase las indicaciones de cómo subir a la plataforma y descargar el material para terminar las actividades de la clase. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico acerca de lo que nos estaba explicando la niña en su página. Ella nos habló de 3 cualidades del sonido básicas, que son altura, timbre e intensidad. Vamos a explicar cada una de ellas brevemente. La altura, como ella lo dijo, es la cualidad del sonido que nos ayuda a discriminar cuando un sonido se encuentra en un registro grave, como por ejemplo este, y cuando un sonido se encuentra en un registro agudo. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad del sonido es la intensidad. Bueno, como acabamos de observar, ella nos explicó 3 cualidades del sonido. Vamos a entrar un poquito en detalle desde el punto de vista musical en cada una de ellas. La primera es la altura o tono. La altura o tono es la cualidad del sonido que nos permite identificar si el sonido se encuentra en un registro grave, en un registro medio o en un registro agudo. Como pueden escuchar, cada uno de estos 3 sonidos que acabo de hacer se diferencia perfectamente uno del otro, gracias a la cualidad de la altura o tono. Sabemos que un sonido es grave o agudo. Pero ¿por qué se da este fenómeno? Vamos a explicar un poquito por qué se da. Primero, hay que saber que cualquier objeto emite un sonido, y ese sonido es una vibración, como nos explicaba la niña. Ustedes pueden retroceder más tarde el video y mirar de nuevo la explicación. El sonido es una onda que se propaga en el aire, y de acuerdo al objeto que emite el sonido, esa onda puede vibrar muy o viajar muy rápidamente con una vibración muy alta, o puede vibrar muy lentamente. Entonces, cuando la onda vibra muy lento, decimos que el sonido es grave. Quiere decir que el objeto que está produciendo el sonido, cuando entra en movimiento, en este caso la cuerda, ustedes ven la cuerda moviéndose, la cuerda es gruesa y se mueve despacio. Emite una onda que se mueve muy muy lento. Gracias a eso podemos reconocer que está en el registro grave. Cuando la onda se mueve más rápido, el registro de la altura
sube, es decir, la onda se mueve más rápido, el sonido se produce en una frecuencia más mayor, la onda vibra muchas veces más y el sonido se escucha más agudo. Y si la onda se produce con una frecuencia mucho más alta, es decir, que se mueve mucho más rápido, entonces el sonido es muchísimo más agudo. A eso le llamamos registro o ámbito del sonido. Registro grave, registro medio, registro agudo. Entonces, como podemos darnos cuenta, la guitarra maneja todos los registros. Y si tocamos un acorde de la guitarra, vamos a darnos cuenta que hay diferentes alturas sonando a distintas velocidades o frecuencias. Escuchemos, por ejemplo, el acorde de mi mayor. Tenemos la capacidad de distinguir cuáles son los sonidos que están mucho más altos, es decir, en el registro agudo porque vibran muy rápido, y cuáles son los sonidos que están en el registro grave que vibran muy lento. Recuerden, esa se llama la altura o tono. ¿Por qué se llama tono? Pues porque vamos a ver más adelante que a cada altura le corresponde un nombre. Veamos ahora la segunda característica del sonido, la intensidad. La intensidad es una palabra quizás confusa. En música es más fácil hablar de volumen. La segunda característica del sonido es el volumen. Y es el que nos permite reconocer cuando el sonido se produce con muy poca potencia o cuando se produce con mucha potencia. Entonces, yo puedo tocar un acorde muy pasito o puedo ir subiendo el volumen gradualmente. Hasta tocarlo duro o fuerte. De nuevo. Intensidad. Ahora vamos a ver la tercera característica del sonido. La tercera característica del sonido es el timbre. El timbre tiene una particularidad y es que para reconocer el timbre debemos saber qué objeto es el que produce el sonido. Un piano tiene un sonido característico que lo diferencia perfectamente del sonido de la guitarra. Porque se debe a que nuestro oído perciba fácilmente la diferencia entre un piano y una guitarra, aun cuando estén tocando las mismas notas.
Básicamente por la construcción del instrumento. Los materiales son diferentes. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite saber qué objeto es el que está emitiendo el sonido. Por ejemplo, y ahora notamos que los dos sonidos hacen la melodía en el mismo registro, con la misma intensidad, pero existe algo que nos lleva a pensar que son dos objetos diferentes los que emiten el sonido. No necesariamente tenemos que verlos, solo con escucharlos sabemos que no son el mismo objeto. El timbre es el que nos permite reconocer auditivamente que son dos instrumentos diferentes. Luego vamos a ver en una próxima sesión por qué podemos reconocer dos instrumentos diferentes. En este momento vamos únicamente a hacer una explicación muy breve y general de qué es el timbre. Bueno, hubo una cualidad del sonido de la cual la niña no habló en el video, y es la duración, que es muy importante en el aprendizaje de la música o en los procesos musicales. La duración es la cualidad del sonido que nos permite saber cuánto tiempo dura un sonido. Es decir, que existen sonidos cortos que duran un tiempo limitado y existen sonidos agudos que duran un tiempo prolongado. A los primeros les llamamos sonidos cortos y a los segundos sonidos largos. Veamos un ejemplo de sonido largo. Perdón. Vamos a cambiar la fuente del sonido para darnos cuenta mejor. Ese es o son varios sonidos largos. Ahora miremos un sonido corto. El sonido corto, o sea, un sonido de duración corta. Como pudieron darse cuenta, hice algunos sonidos en diferentes registros, en el registro agudo primero y luego en el registro grave. Y al final hice un sonido largo. Esa es la característica del sonido que identificamos como duración del sonido en el tiempo, sonidos cortos y sonidos largos. Tenemos ya entonces 4 características del sonido. 1. Altura.
Como se están dando cuenta, voy cambiando de altura de un registro agudo a un registro grave. La segunda característica, la intensidad. La intensidad no es otra cosa que el volumen. Volvemos ahora con el piano. Vamos a hacer una escala con un volumen bajito. Vamos a hacer la misma escala con un volumen fuerte. Ahora vamos a ir jugando con el volumen. Un volumen muy suave. Llegamos a un volumen alto y luego descendemos otra vez a un volumen muy suave. Vamos a hacerlo en 2 octavas para que se note mejor. Ahora vamos a ver la última, que era el timbre. Recuerden que el timbre es la característica que nos permite saber qué objeto es el que está emitiendo el sonido, o por lo menos, si no saber, reconocer que los objetos tienen diferente forma, diferente construcción, por eso emiten los sonidos distintos. Pueden tocar la misma nota, pero es un timbre diferente. Ahora ustedes imagínense en un conjunto instrumental, sea moderno o sea clásico, la cantidad de riqueza tímbrica que podemos encontrar. Bueno, entonces hasta acá la primera parte de la clase de cualidades del sonido. Para finalizar esta segunda parte, vamos a hacer unos pequeños ejercicios que van a servir como ejemplo para que ustedes descarguen los materiales que van a encontrar en la plataforma de la Casa de la Cultura y los desarrollan en su casa. Luego, una vez que los hayan desarrollado, los envían, los suben nuevamente a la página o a la plataforma más bien ya desarrollados. El primer ejercicio que vamos a hacer es la identificación de alturas. Entonces, este es el ejemplo. Como pueden ver, hay líneas, puntos y 3 líneas de color gris, que dice grave, naranja, que dice medio, y agudo, que es de color verde. Entonces, esto indica, los puntos son sonidos cortos, las rayas son sonidos largos. Y pues la línea de color indica si están en un registro grave, si están en un registro medio o si están en un registro agudo. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
y 14. Como pudieron escuchar, cada punto correspondió a un sonido corto y cada línea correspondió a un sonido largo. Esta sería la primera parte. Para este último ejercicio vamos a hacer una identificación de los timbres que suenan en la melodía. Nos presentan unas melodías. En cada una de ellas tenemos que saber qué instrumentos están sonando. En la melodía, cuando esté sonando algún instrumento, se va a chulear en la línea correspondiente al instrumento. Por ejemplo, en la melodía 1 se chulea la guitarra, quiere decir que suena. El piano se chulea, quiere decir que suena. Pero las voces tienen una X, quiere decir que en la primera melodía las voces no suenan. En la segunda melodía, la guitarra suena, el piano no suena y las voces sí suenan. Para la tercera, cuarta y quinta melodías debemos averiguar qué instrumentos son los que están sonando. Esto es una identificación de timbres. Empecemos. No sonaron las voces. No sonó el piano. La idea es que ustedes escuchen varias veces y identifiquen los instrumentos que suenan en cada una de las melodías donde hay un signo de interrogación. Bueno, queridos estudiantes, y así damos por finalizada la primera clase virtual en la que trabajamos las cualidades del sonido. Quiero recordarles que por favor ingresen a la plataforma de los cursos de las escuelas de formación artística de la Casa de la Cultura, en nuestro caso las áreas de música, y busquen el material correspondiente a la asignatura Gramática y Solfeo para que lo descarguen y completen las actividades de esta primera clase. Les agradezco de nuevo por estar conectados en este espacio y espero poder vernos en la siguiente clase. Muchas gracias.